¿sí? Eh, el día número 2 tiene 6 subtemas y su unidad principal son los transformadores. Constitución y formas constructivas, el transformador ideal, circuito equivalente del transformador real, ensayos de vacío y cortocircuito, funcionamiento en carga, caída de tensión interna, rendimiento y regulación, y los transformadores trifásicos. La constitución y formas constructivas, ¿no? Básicamente un transformador es esto: un devanado primario, ¿sí? Un devanado secundario. ¿Y qué estas son? Es un alambre aislado, enrollado en esto de aquí, que es un núcleo ferromagnético, y el voltaje aplicado en este lado o en este lado va a transmitir esa energía hacia cualquiera de los dos. Yo puedo tener un transformador operando, o sea, la entrada de voltaje puede ser de este lado, del lado del voltaje primario o del lado secundario. Vamos a ver esto de aquí. Lo que quiero decir es que un transformador funciona igual o se puede hacer funcionar de las dos formas, de forma normal o invertida, y según la aplicación. Aquí tenemos un gráfico más completo, ya más didáctico, donde tenemos asimismo un lado primario, de voltaje primario, BP. ¿Qué significa voltaje primario? Donde tenemos NP. ¿Qué es NP? ¿Qué sería? Las espiras, las vueltas. Exacto, el número de vueltas de las espiras, pero en el lado primario. ¿Sí? Tenemos la corriente IP, que es la corriente en el primario. Tenemos el flujo magnético. Tenemos el núcleo transformador. En este lado es donde yo, en el lado primario, donde yo le doy el voltaje de alimentación al circuito. Y en este lado de acá se conecta lo que llamamos la carga, ¿no? Que sería una impedancia. O sea, en este lado no tengo voltaje, aquí en el secundario lo voy a consumir. Siempre voy a consumir en el secundario. Y en el secundario, asimismo, tenemos NS, que es el número de vueltas en el lado secundario, la IS, que es la corriente en el secundario, el BS, que es el voltaje en el secundario. Y tengan en cuenta que esto tiene una polarización, esto tiene una polarización. Significa que tal como entra el voltaje en el primario, mantiene la polarización en el secundario. Aquí no hay desfase de polarización, se mantiene. Entonces, ¿cuál es el principio? El principio es que justo habíamos visto en la unidad 1. Cuando yo genero en este lado mi flujo, ¿sí? Aquí yo solamente voy a tener un arrollamiento de cables. Y aquí, cuando pasa el flujo, pero como la corriente va a ser variable, va a ser AC, este flujo también va a ser variable en forma sinusoidal del flujo.
Entonces aquí se induce una corriente, que es la corriente IS. Se induce porque pasa el efecto contrario que en el primario. En el primario la corriente produce el flujo, en el secundario el flujo produce la corriente. Pero también se produce otro fenómeno que habíamos visto, que cuando se induce la corriente en este sentido, la misma corriente creada genera un voltaje inducido, que es la ley de Faraday, y que se va a llamar BS. Entonces, ese es el principio más simple del transformador. Y esas son las partes esenciales. Aquí tenemos un gráfico más real de un transformador, por ejemplo, de control. ¿Qué significa de control? En un panel eléctrico industrial, hay entradas o relés o botoneras que funcionan en bajos voltajes, o sea, no en 110 ni 220, sino que lo bajan a 24 voltios DC. Entonces, por un lado tengo 110 voltios y por otro lado tengo 24 voltios en AC. O sea, es alterna también, ¿no? Y estos están con un núcleo ferromagnético. Esto es para control. ¿Sí? En este momento les voy a hablar de forma muy general. Si no entienden algo, pues allí se lo va a ir explicando poco a poco con el transcurrir de la unidad. Pero les voy a hablar en principio de generalidades en esta primera parte. Entonces yo siempre voy a tener bornes de entrada, núcleo de chapas magnéticas. ¿Se acuerdan de que por el efecto de las corrientes parásitas, lo que yo hacía es juntar un montón de placas o chapas magnéticas? No era un solo cuerpo macizo, sino que una unión de placas para que la corriente parásita en cada placa, si tenemos un cuerpo macizo, tengo una corriente parásita grande, pero si tengo yo varias placas, la corriente parásita en cada plaquita se hace insignificante. Entonces, esto es lo que se aplica y esto es lo que llaman es núcleo de chapas magnéticas. Todos los núcleos son así, no son macizos. Siempre van a tener un montón de chapas unidas justamente por esta pérdida, que es pérdida de corrientes parásitas. Entonces, este es el núcleo y aquí yo voy a tener el bobinado primario y secundario. Normalmente está externo e interno. Y aquí tengo las conexiones de los cables para poner. Por un lado, conecto 110 voltios y por otro lado, esta es la entrada y la salida, voy a tener 24 voltios, como un ejemplo nada más. ¿Por qué el transformador es una de las máquinas más importantes en la vida moderna? Aquí hay un error. Perdón. ¿Por qué es importante? El transformador es el elemento crucial en la instalación de una planta. Esto de aquí se llama un diagrama unifilar. Este trifilar muestra varios de los hilos, donde ven este diagrama es un diagrama que representa la entrada en media tensión de una planta cualquiera, cualquier planta productora. Y esta es la simbología del transformador en un plano. Entonces es la puerta de entrada de energía
a todas las plantas. Y hay diferentes configuraciones. Cuando vean esto, es una configuración delta y esta es una configuración Y, que más adelante se les va a explicar bien. Pero lo que les estoy diciendo es para identificar en un plano de una planta cuál es el transformador. Y normalmente viene el voltaje en el primario, en este caso es 11.400, y el voltaje en el secundario, que es 208 o 120 voltios. Y estas se llaman celdas. Estas son las celdas o fusibles en media tensión, ya que van a diferentes sectores de la planta. Entonces, y este es un sistema conectado a tierra, donde la tierra tiene que ser menor a 10 ohmios. Por eso es importante, porque en el momento de falla de este equipo, no vamos a tener energía eléctrica. Aquí lo que se hace es poner un generador de backup para que en caso de que se vaya la energía eléctrica o en caso que se dañe el transformador, comience a funcionar. Pero normalmente el transformador es ideal para la operación. El generador va a tener limitantes en el tiempo cuando esté con combustible, por ejemplo. Entonces, por eso es importante, es el corazón de la empresa, de la planta, es la puerta de entrada del voltaje porque llega la empresa eléctrica hasta aquí, con algo que se llama la acometida. Ingeniero, Sí. disculpe una pregunta, viendo el diagrama. ¿A qué se refiere con el descargador de sobretensiones? Este de aquí, ya, Sí, ingeniero, ese de allí, ese de allí. ok. Este de aquí, ¿cuál es la función? Esto es un diagrama. Todo esto de aquí es un diagrama y normalmente las acometidas van aéreas. Ya vamos a ver una foto de los transformadores. Entonces, ¿qué pasa? Lo voy a dibujar aquí. Cuando yo tengo un cable, vamos a ver un solo cable, y este cable alimenta a mi tanque transformador, digamos así, y este tiene el secundario. Al momento de que haya una descarga atmosférica, un rayo, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Se va a ir toda la corriente de esa energía transiente de milisegundos hasta dentro de la planta. Entonces, para corregir esto, ¿sí? Porque esto no debe pasar, aquí instalan, aquí se instala un tanquecito, no sé si lo han visto, se le llama es un descargador sobre tensiones o para rayos que está conectado a tierra, ¿sí? De tal forma de que si hay una sobretensión en el cable por un rayo, esta se vaya a tierra directamente y no dañe el transformador. Ingeniero, Por eso tengo esto de aquí. Y obviamente el transformador en uno de sus lados, en uno de sus bornes, también está aterrizado para tener la referencia. Sí, alguien está disculpe, haciendo una pregunta. ¿se puede conectar directamente al mallado de tierra? Disculpe la pregunta. Por supuesto, se conecta a la malla de tierra. Eh, hay fabricantes que recomiendan realizar tierras distintas, pero al final las tierras son equipotenciales. Correcto. Entonces hay muy poco de trabajo comercial allí para que tú hagas dos tierras. Normalmente tienes una malla de tierra para toda la placa, para toda la planta, y al final la tierra o la malla de tierra que haces para el pararrayos la tienes que conectar a la tierra normal. ¿Sí? En una planta de procesamiento en AC. En DC
En equipos de telecomunicaciones sí es distinto. Ahí se manejan una tierra para los equipos en AC y una para en DC por la cuestión de los controles y las interferencias. Pero al final todo va a la misma malla tierra. Listo, ingeniero, gracias. Ok, nada. Aquí tenemos otro ejemplo. Es de... si ven, en la pantalla está cambiando o no. No, ingeniero. No cambia, ¿no? Algo pasó. Vamos a ver. Ya. Ahí tienen, ¿no? Ahí se pueden ver. Ingeniero. Ya. Entonces, esto de aquí es otro diagrama donde vemos que aquí está la entrada de voltaje de media tensión. Esta es la empresa eléctrica o el generador. Y aquí tenemos el transformador. Tenemos su potencia, que es 5 MVA o 5 megavoltioamperios. La potencia del transformador se mide en voltioamperios. Tenemos el voltaje en el secundario 115 y en el primario es 4 o 16 kilovoltios. Miren, este de aquí es un transformador elevador. ¿Sí? Eleva de 115 voltios a 4 kilovoltios o 16 kilovoltios. Aquí en este caso está elevando. Esto es lo que hay en las subestaciones eléctricas, las generadoras que existen en las hidroeléctricas o en las térmicas. Y estos son los puntos de conexión. Aquí tenemos otro transformador que en cambio reduce. Aquí vienen 4 o 16 kilovoltios y lo reduce a 0.48 kilovoltios para que siga en la red. Esto es un esquema de conexiones de un transformador para poder configurar conexiones en delta o estrella. Aquí también hay otro ejemplo. Eso lo vamos a ver más en detalle cuando vayamos por el último ítem, que es el transformador trifásicos, pero para que vayan viendo. Las bobinas, los nombres en media tensión son las H, H1, H2, H3, y en baja X0, X1, X2 y X3. Esto es un banco de transformadores para hacer un arreglo trifásico. Esto es delta estrella, en cambio. Y esto es lo que ven en la calle. ¿Sí? Este es nuestro transformador. ¿Y qué tiene adentro? Aquí podemos ver. Estos son lo que llamamos el bushing de alta. Es un aislador de cerámica porque aquí entra media tensión en el orden de los kilovoltios. ¿Sí? Es un voltaje de peligro de muerte. En la ciudad de Guayaquil, ese voltaje, según el sector, puede ser de 13.200 a 13.800 voltios, lo que van en las líneas, de fase a fase. Y si tenemos una sola línea con respecto al neutro, es dividido para raíz de 3. 7.000 y pico da. En todo caso, esta conexión, cuando vean ustedes, esta forma de conector es un conector de media tensión.
o podría ser de alta tensión según la especificación. Y se llama el bushing de alta. Por otro lado, estos que ven aquí en la foto son los bushing de baja. Son los conectores para conectar 220 voltios o 120 voltios, ¿no? Ahí está la baja tensión. Tenemos para conectar la tierra. ¿Sí? Tenemos el papel diamantado. Estos son cubiertos de papel. La cuba, que es el envase. El circuito electromagnético, que es el núcleo, que es este de aquí. Se lo pueden ver. La placa, un dato muy importante. La placa es donde viene toda la información del transformador. El voltaje en el primario, el voltaje en el secundario, la potencia, los terminales, la forma de conexión. El conmutador. A veces este voltaje de aquí, según la cercanía de la subestación, va deteriorándose un poco. Ya no tengo 3200, sino 3180 o 3120. Entonces yo tengo la opción de tener un conmutador para bajar o subir un poquito o regular ese voltaje, especialmente el voltaje de salida. Para eso es este conmutador. Y la tapa, pues porque eso se puede destapar. Ya les muestro en la siguiente foto. Entonces, si ven ustedes aquí, estas son las bobinas y salen. Esta bobina para el primario y aquí para el secundario. Esta formaleta, eso es para poder sacar el transformador para reparar, porque esto está embebido en aceite. Es un aceite dieléctrico, por eso es un cubo. Porque el aire, en ciertas circunstancias climáticas, se puede volver conductor y esta distancia es muy pequeña, la que hay aquí. ¿Sí? Este es en el orden de los 50 centímetros, 80 centímetros, 40 centímetros. Entonces puede resultar una distancia muy pequeña y se pueden producir arco eléctrico. Otra cosa que es importante que la gente que es muy poco, digamos, tomado en cuenta es el mantenimiento, porque el aceite a veces se filtra por los propios conectores de los bushing o por microperforaciones. Entonces, por lo menos una vez al año hay que bajar ese transformador y hacer un trabajo de mantenimiento para poder garantizar el tiempo de la vida útil. Pero, ¿por qué la empresa eléctrica nunca le da mantenimiento a los transformadores? Realmente lo que ellos tienen como plan de mantenimiento es un plan de mantenimiento correctivo, ¿no? No lo sé, no sé las políticas de mantenimiento de la empresa eléctrica, pero la verdad es lo que tú dices. Yo no he visto un carro que baje un transformador y le haga mantenimiento, sino que veo que lo cambian nada más, ¿no? ¿Alguien ha visto explotar estos transformadores por su casa? Sí. De chispa y eso es ¿por qué? ¿Por qué pasa eso? Porque el aceite deja de aislar y comienzan aquí a establecerse un arco eléctrico. Entonces se comienza a quemar el papel. Esto de aquí es papel, como dice aquí. Esto de aquí está envuelto en papel y eso se quema. ¿Por qué papel? Porque es aislante. Es un muy buen aislante para aislar las bobinas porque están, una contiene la otra, no están separadas, es un núcleo distinto. Ya, estos son transformadores. ¿Cómo se llama esto de aquí? Un banco de transformadores. Bushing de alta. Bushing de alta, muy bien. ¿Cómo se llama estos de aquí?
Son los bushings de baja. Muy bien, bushings de baja. ¿Qué es esto? La tapa. La tapa. ¿Cómo se llama esto de aquí? Lo que contiene todo. Tanque. El tanque o la cuba, ¿verdad? La cuba. Y la- Entonces, este, por ejemplo, es un trabajo que nosotros hacemos una vez al año en los transformadores de los clientes que manejamos, porque lo principal allí es una medición del aislamiento entre las bobinas, entre primario y secundario, y chequear el aceite. El aceite se hacen pruebas dieléctricas para saber si todavía está bien, porque al menos Guayaquil es una ciudad que tiene un 90% de humedad y puede ingresar humedad al aceite y se corroe, o sea, va a perder los niveles de dieléctrico poco a poco. Le echan ya una gotita de agua, pierde totalmente el nivel dieléctrico y puede haber un arco. Entonces, si falla uno de estos transformadores, realmente el problema es serio, porque no es que puedo ir a la ferretería y comprar uno. Estos se mandan a hacer, con suerte hay fabricados, pero es muy difícil. Esto que ven al fondo de aquí, que estos armarios son las celdas, ahí se hace la maniobra para apagarlos, porque obviamente están apagados. Esto no puede estar ninguna persona mientras estén encendidos. Hay peligro de muerte. Sin embargo, se utilizan todas las medidas de precaución porque acuérdense que hay cargas capacitivas conectadas a todas estas redes y acumulan, así está apagado, energía. Entonces siempre hay que tener la precaución. No pasa la diapositiva. No sé qué está pasando. Voy a conectar un cable mejor. Un ratito. Ya, ahí sí. Estamos aquí, ¿verdad? Ok. Este, por ejemplo, es el plano de cómo se debe instalar. Esto es como lo que estamos viendo. Esto es un arreglo de 3 transformadores porque es un arreglo trifásico y está en planta, ¿no? Cómo se deben de instalar. Entonces aquí hay medidas. Ustedes pueden ver que aquí hay medidas mínimas. Esto es un documento de la empresa eléctrica, donde le dicen al cliente, tú si vas a tener una cometida con transformadores, tienes que instalar con estas dimensiones, en un cuarto con estas dimensiones como mínimo, con estas alturas, para que tengan una idea de las dimensiones de un cuarto de transformador. 3 metros por 250, una puerta de 1 metro para que puedan ahí entrar, escalerillas, malla tierra. Sí. Estas son fotos también de transformadores que hemos instalado en postes. Vamos a hacer una pregunta. A ver si están atentos. Daniel, ¿dónde está? Daniel León. ¿No está Daniel León? Dígame, ingeniero. ¿Puedes prender tu cámara, por favor? Un momento. Dígame. A ver, Daniel, ¿cómo se llaman esto de aquí? ¿Cuál? Lo que estoy dibujando con un círculo rojo aquí. Era grifo menor, creo que era. No. ¿No? ¿Quién sabe la respuesta? Bushing de baja. Baja. Bucín de baja.
Sí, un porcentaje bajo, un porcentaje bajo. La arriba es bastante alta. Ok, Livington Briones. Presente. ¿Cómo se llama esto de aquí? Livington? Pushing de alta. Muy bien. A ver, vamos a ver quién estuvo atento y me podría descifrar, si este es el bushing de alta, ¿qué es esto de aquí? Ese no es el pararrayo. Exactamente. Ese es el pararrayos. Ese se conecta a tierra y cuando viene una sobretensión, lo que hace es, se daña este y no deja que nada pase. Muy bien. Muy bien. Entonces, eh, ya ustedes pueden identificar solamente con verlo un transformador. ¿Qué es esto de aquí? La placa, la T-placa. La placa. La placa Placa. del transformador. Lo primero que deben ver en todo equipo eléctrico, la placa, porque allí tengo todos los parámetros de operación. El voltaje, el primario, el secundario, las conexiones, la potencia, la frecuencia, los TAP, cómo están los TAP o el conmutador. Aquí hay otra foto. ¿Qué es esto de aquí? ¿Tienen idea? Es como una parrilla para, ¿cómo se llama? Para enfriar el aceite. Y para enfriar las... Un disipador. Disipador de calor. En una operación normal, estos transformadores se calientan, vibran y suenan. ¿Por qué? Porque está en constante funcionamiento, ingeniero. ¿Por qué? Porque está en constante funcionamiento. Está en constante funcionamiento, pero hay algo físico que lo vimos. ¿Por qué pasa eso de ahí? ¿Se acuerdan que nosotros vimos algo que se llamaban los dominios en el núcleo ferromagnético? ¿Sí? Cuando esto es el material ferromagnético, todo el campo magnético está alineado en condición normal. Está alineado de esta forma. Pero cuando hay presencia de otro campo, del campo magnético que genera la corriente, esto se desordena. Y esto crea aumento de temperatura. ¿Sí? Y hay un ruido que es una vibración justamente porque habíamos visto que no solo se consume, si este es el núcleo, ¿verdad? Lo ideal es que el flujo vaya por aquí todito, pero no es así. Hay flujo que sale, que va a salir y es un desperdicio y pérdida. Esto de aquí crea vibración. Entonces es normal que cuando ustedes vayan cerca, unos 3 metros, ya puedan sentir una vibración porque suenan. No sé si los de las calles que han visto suenan, tienen una vibración y está bien, así debe ser. Y además tienen calor y estos en cuanto más potencia tienen a calentar más. Obviamente los que están en poste están al aire libre y están siendo ventilados, ¿no? Normalmente, pero estos que están interiores necesitan disipar más el calor por medio de estas aletas de aquí, un disipador de calor. Estos tipos de transformadores se llaman pad mounted. Así se los conoce en el mercado. Son como un paquete que vienen para instalar y son para instalaciones subterráneas. Ustedes ven una sola tapa y aquí ven las conexiones en la parte interna.
¿Qué es esto de aquí? Alguien que me diga. Eso es el bushing de entrada. O de alta, como se llama. Perfecto. El bushing de alta. Fácil identificarlo porque tenemos el H, ¿no? High. ¿Sí? H high, alta o de media. Y el X es de baja. Muy bien. Entonces aquí se ve algo más. Normalmente viene esto. ¿Qué será esto? Ese número. La potencia. Siempre viene impreso esto, además en la placa. Pero esto siempre viene en los transformadores. ¿Sí? Y en la placa ya pueden ver, aquí está la placa, el detalle de las conexiones, cómo son, y detalles técnicos para una correcta instalación y mantenimiento. Esto es otro tipo de transformador, es un transformador trifásico con sus partes. ¿Sí? Y asimismo es un núcleo ferromagnético que tiene aceite. Aquí están los bushing de alta, los bushing de baja. Y además tiene indicadores de nivel de aceite. Y aquí hay una clasificación comercial de los transformadores. Están los monofásicos de distribución, que son los que tienen una sola fase, ¿no? Una sola fase en alta. ¿Y recuerdan qué era esto? De tierra, ingeniero. Para radio o Rayo. sectores sobre tensión. ¿Sí? Aquí están los monofásicos pad mounted, o sea, solo tienen una fase. Aquí están los trifásicos de distribución. Estos son los que se instalan en un cuarto especial, de mínimo 3 metros por 2,50, en un solo arreglo. Estos ya vienen conectados. Aquí está. ¿Cuántos bushing de alta tiene este? 3. 3. ¿Cuántos bushing de baja? 3, el El neutro. mismo. Serían 3. ¿Cuántos bushing de baja? 4. 4. ¿Por 3 qué? más el neutro. ¿Por qué? ¿Por qué tiene 4? Porque son 3 líneas y uno neutro. Perfecto, porque son 3 líneas y uno neutro. Este es el típico arreglo cuando ven ustedes allí, delta, Y. Y es porque tiene 3 fases y también tierra. Entonces son 4. Realmente aquí es una tierra. ¿Sí? Aquí va la tierra y ya en el panel lo hacen neutro, pero en el transformador va conectado a la tierra. Entonces aquí abajo pues ya vienen los trifásicos pad mounted, que es el mismo principio, pero ya con 3 fases. Los trifásicos de media potencia para ya sus estaciones eléctricas, y los transformadores especiales ya son grandes para sus estaciones eléctricas también. Además hay transformadores secos. ¿Qué significa secos? Que no tienen aceite. Normalmente son No de tienen poca potencia, ¿sí? Y no son de media a baja, sino son de baja a baja tensión. Es decir, puede ser de 440 a 220, ¿sí? De 220 a 110. Así son los transformadores secos, porque yo no necesito tener un aceite dieléctrico, porque sus voltajes son en baja tensión. Entonces no necesito tener embedido las bobinas en un aceite eléctrico. Estos son los gabinetes, eso se ven a veces en la calle, son unos armarios que sirven para conexión, para distribuir en las calles o varias cuadras. Y estos son petroleros. ¿Quién me dice por qué se llaman petroleros? ¿Qué especial podrían tener? ingeniero porque son más aislados.
¿Cómo? Tiene más aislamientos, más ¿De qué protección. tipo? ¿Aislamiento de qué tipo? Así es, que viene por ahí la idea. Campo magnético, me imagino. ¿Cómo? Campo magnético. Miren, ¿se les ve los bushing ahí? No, no. Térmico quizás, ¿no? No, Cuando hablamos de petróleo, ¿es inflamable o no es inflamable? Altamente inflamable, ingeniero. Así es. sí, Entonces, cuando hablamos de la industria petrolera en una planta, todo lo que se instala tiene que ser para esa aplicación. Son antiexplosivos, es decir, todas las conexiones, los bornes están sellados herméticamente para que la chispa no tenga contacto con el exterior y no haga ignición. Entonces, por eso le llaman petroleros, para poner en las subestaciones donde hay bombeo y toda esa cuestión, donde los conectores están herméticamente sellados y están aislados del gas que puede haber, por ejemplo, en una extracción o un pozo, que podría provocar una ignición. Ingeniero, a esto se le hacen los cuartos de celda aparte, ¿verdad? Siempre, siempre. Tú no lo puedes instalar ahí al aire libre, se hacen cuartos especiales para todos los que son transformadores. Normalmente no están, digamos, al paso o a la mano porque manejan voltajes y potencias altas. Siempre están bajo llave, siempre están en cuartos herméticos y alejados de las personas. Aquí tenemos, vamos a dar la clase hasta las 9 y tenemos un receso a las 9. Aquí tenemos ya otra vez el transformador monofásico. ¿De cuántos kVA? De 50. kVA. Y ahí están las partes, ¿no? Alguien que pueda leer las partes, por favor, si las pueden leer. ¿Le leo? Sí, sí, el 1, por ejemplo. ¿Qué es el 1? El bushing terminal de alto voltaje, la entrada. El 2, No, bushing terminal de baja o la salida. 3, El 3 es el conmutador o también conocido como el TAL, ¿para qué sirve? para variar la entrada de voltaje. Por la salida. La salida sería la salida, ingeniero. La salida, correcto. 4, El 4 ese es el pararrayos, ¿verdad? ahí está la conexión de tierra. Ahí está para conectar el pararrayos. 5, Esa no es la llave para medir el aceite de nivel de eléctrico. ahí está. Ya. Dispositivo de puesto a tierra, ya. Aquí es donde se conecta a tierra. 6, ¿dónde está el 6? Está perdido el 6. No veo el 6. Es que por eso el 5 parece el nivel. 6 es marcación nivel del aceite. Este de aquí debe ser. Ahí hay una mirilla para ver cómo está el aceite. El 7, De levantamiento. sí, ahí es donde se lo carga, ¿no? No es que esto no puedes ir tú y alzarlo. Esto se lo levanta con montacargas o con una grúa porque es pesadísimo. Estos son pesados porque son puro hierro, puro material ferromagnético. Entonces, normalmente se utilizan montacargas, están por los 200 kilogramos mínimo, o sea, son pesados realmente. Sigamos, ya vemos el 7. 8, Dato de placa, ingeniero. ok. Creo que, bueno, está bien. 9, ¿dónde está el 9? Aquí está. Puesta a tierra. Sí, esto es porque como es monofásico, ¿sí? O sea, ingresa una sola fase. O sea, aquí va a ingresar 13.800 dividido para raíz de 3, por dividir una fase a neutro,
Y yo tengo, asimismo, de aquí a acá 110 y de aquí a acá 110. Entonces, pero de aquí a acá hay los 220. Esta es la que tengo. Entonces, este es X1, este es X2 y este es X3. Ok, el 10, ¿qué es? Soporte para colgar en poste o pared. Es 11. Válvula. Es una válvula de presión porque esto de aquí está sellado con unos cauchos. Entonces, el aceite genera gases. Y si hay mucha presión, esta válvula debe sacar presión. Liberar esa. Exacto. Claro. Sí, sí. Si está dañada, también explota, como no haya presión, ¿no? Porque se calienta, comienza a hervir ese aceite, le calienta muchísimo. Ok, el 14, ¿qué era? Interruptor de baja sumergido en aceite. Sí, esto de aquí, este tipo de configuración se llama autoprotegido, porque tiene esto de aquí. Sí, hay unos convencionales y autoprotegidos, porque yo puedo encenderlo o apagarlo desde arriba. Esto me interrumpe lo que es la alimentación en el secundario. El 13, donde está fusible de expulsión, no está aquí, está nombrado. Ok. Ingeniero, disculpe, entonces en el 14 uno lo puede apagar directamente o qué? Sí, en el 14 lo puedo apagar directamente. Pero No hay esto es aquí porque es petición, no. una configuración que se llama autoprotegido. No todos tienen así. Hay dos tipos, ¿no? El convencional y el autoprotegido. Esta marca, que es una marca ecuatoriana, Natra, tiene estos transformadores autoprotegidos que yo no necesito instalar un fusible, sino que lo conecto directamente aquí. Hay otros que necesito instalar un fusible porque yo lo que hago es abrir el fusible para que se quede totalmente apagado. Ok, vamos a hacer un receso de 5 minutos y continuamos.
Hola, continuamos. Y aquí tenemos una ficha técnica, en cambio, de un transformador trifásico, donde tenemos los 3 pushing de alta y los 4 de baja. ¿De cuánto es este transformador? 500 kilovoltajes amperios. kVA. 500 kVA. Siempre la potencia se expresa en kVA, ¿verdad? Ya. ¿Qué era esto de aquí? Disipador de calor. Correcto, de calor, ¿no? Después ya todo es muy parecido. Esto de aquí es para tomar una muestra, la muestra de aceite. Digo, estos son sometidos a pruebas de aceite para corroborar si tienen bien el aislante, etc. Y estos son para interior, ¿no? Para instalación en interior. Ok, a continuación vamos a ver un video explicativo del transformador. Por favor, tomen nota que voy a hacer preguntas. Permite sacar no solamente los 3 cables de la fase, sino también un cuarto cable. Ingeniero, disculpe, no se ve el video. Ok. Vamos a compartir. Ya, ahí pueden ver. Ingeniero, gracias. Sí. Los transformadores son capaces de recibir corriente alterna a un voltaje y suministrarla a otro voltaje diferente. De esta forma transportamos corriente a largas distancias, reduciendo enormemente las pérdidas. En este vídeo veremos cómo funciona y cómo se construye un transformador trifásico, empezando por su forma más simple. Un transformador funciona gracias a la inducción electromagnética. Un flujo magnético variable a través de una espira induce una fuerza electromotriz en ella. Una forma de disponer de un flujo magnético variable es pasar una corriente alterna a través de una bobina. Un conductor por el que pasa una corriente produce un campo magnético a su alrededor. El campo magnético producido por un arrollamiento será como se muestra aquí. Como la corriente varía por ser alterna, el campo magnético asociado a ella también cambia. Este flujo magnético puede conectarse a un devanado secundario con la ayuda de un núcleo hecho de material ferromagnético. El núcleo mantiene prácticamente todo el flujo magnético confinado en su interior. De nuevo, actúa la inducción,
pues el campo magnético variable inducirá una fuerza electromotriz en el devanado secundario. Cada vuelta puede considerarse una espira individual conectada en serie con la siguiente. Por eso la fuerza electromotriz total será la suma de las fuerzas electromotrices individuales que se han inducido en cada vuelta. La fuerza electromotriz por cada vuelta del primario es la misma que se induce en cada vuelta del secundario, porque por los dos devanados pasa el mismo flujo. La fuerza electromotriz por cada vuelta del primario se relaciona con el voltaje aplicado, tal como se muestra. Como resultado, la fuerza inducida en el secundario se expresa así. Esto significa que podemos bajar el voltaje dándole menos vueltas al secundario que al primario. Y podemos subir la tensión con más vueltas en el secundario que en el primario. Como la energía se conserva, la potencia también lo va a hacer. Así que las corrientes y tensiones del primario y del secundario siguen esta relación. A la relación entre el número de espiras del primario y del secundario se le llama relación de transformación. La tensión de cada bobina es aproximadamente equivalente a la fuerza electromotriz cambiada de signo. Por eso podemos sustituir fuerzas electromotrices por tensiones en la ecuación que vimos antes. Recuerda además que como la potencia se conserva, es fácil obtener las intensidades de entrada y salida. Estas son las ecuaciones que vamos a manejar en los problemas. Los transformadores trifásicos usan 3 transformadores monofásicos como este. Además, en cada fase la configuración primario-secundario cambia un poco. Aquí los devanados primario y secundario se solapan. Sea primario o secundario, el arrollamiento de mayor voltaje va por fuera. Para el vídeo y responde cómo sabemos que el devanado rojo es el de mayor voltaje. Como hay 3 fases, A ver, ¿cómo sabemos que el devanado rojo es de mayor voltaje? Porque tiene más vueltas. Listo, porque tiene más vueltas. Así de simple. necesitamos 3 configuraciones como esta. Los transformadores que manejan grandes potencias usan habitualmente un tipo de devanado conocido como arrollamiento en disco. Cada disco se conecta en serie con el siguiente. Se alternan conexiones por fuera y por dentro. Decide si los devanados de menor voltaje se conectan en estrella o en triángulo. Para el vídeo ahora. Los devanados de menor voltaje se conectan en estrella o triángulo. Vamos a ver eso en los transformadores trifásicos, pero les anticipo que los de bajo voltaje, en bajo voltaje necesitamos el voltaje 120, 110, 115. Para eso necesitamos una fase con neutro. Entonces el neutro va a salir desde aquí. Y para que haya neutro tiene que haber una conexión en Y. ¿Sí? La conexión delta no tiene neutro. La conexión Y tiene neutro. Entonces, el devanado en secundario normalmente va a conectarlo en Y porque voy a tener 2 niveles. Voy a tener 240 o 220. En el caso que no necesite yo un neutro en el secundario, puede ser delta-delta. ¿Sí? Por ejemplo, en 440 o en 220 solamente para máquinas trifásicas, es posible comprar un transformador delta-delta, o sea, que no tenga neutro, solamente entre en 3 fases y salgan 3 fases. Están en triángulo. ¿Cómo están conectados los de mayor voltaje? Para el vídeo de nuevo. Están en estrella. Así se consigue una diferencia de voltaje todavía mayor. Concretamente, raíz de 3 veces mayor. Además, la conexión en estrella en la salida de un transformador elevador permite sacar no solamente los 3 cables de la fase, sino también un cuarto cable, el neutro. La carcasa del transformador se conecta a tierra. Para evitar un arco eléctrico o corriente de fuga en los puntos de salida y entrada de corriente, se usan aisladores eléctricos de alta eficiencia.
El núcleo se fabrica con láminas de acero. Así se reducen las corrientes parásitas. Como vimos, el bobinado de bajo voltaje se dispone normalmente por dentro. Como las máquinas rotativas, los transformadores tienen pérdidas de hierro, es decir, las debidas a los ciclos de histéresis y a las corrientes parásitas, y pérdidas del cobre por efecto Joule. Estas pérdidas producen calor. El transformador suele sumergirse en aceite refrigerante para disipar ese calor. El aceite disipa el calor por convección natural, ayudado por aletas de refrigeración. El aceite se expande al calentarse. El contenedor reventaría si no fuera por un depósito de expansión que absorbe los cambios de volumen. Como en cualquier máquina eléctrica, en un transformador existen dos tipos fundamentales de pérdidas, en el cobre y en el hierro. Las pérdidas en el cobre son debidas al efecto Joule, es decir, al calor generado por la resistencia óhmica en los conductores del primario y del secundario. Pueden disminuirse aumentando la sección de los conductores. Las pérdidas en el hierro son debidas a la histéresis y corrientes parásitas o de Foucault en el interior del transformador, así como al flujo de dispersión. Recuerda que la histéresis es una acumulación de energía debido a que con cada ciclo de corriente alterna el material se magnetiza y desmagnetiza dos veces. La histéresis se reduce eligiendo un material adecuado, que es lo mismo que decir que sea magnéticamente blando. Las corrientes parásitas ocurren por algo diferente. El campo variable las induce en el núcleo. Las corrientes parásitas se reducen sobre todo laminando los núcleos y aislando eléctricamente unas láminas de otras, habitualmente dándoles una capa de barniz aislante. En casos extremos, como en la alta frecuencia, los núcleos se hacen de acero granulado, aglomerado con barniz aislante, de manera que cada grano está aislado de los demás. Pero las corrientes parásitas también pueden disminuirse eligiendo un material para el núcleo que no sea muy buen conductor, es decir, aumentando su resistividad. Es habitual que se elija acero al silicio. Por una parte es blando, y así se reducen las pérdidas por histéresis. Por otro lado, el silicio le confiere una resistividad relativamente alta para reducir corrientes parásitas. Otra pérdida que tenemos que considerar es el flujo magnético de dispersión. El flujo disperso es una pequeña fracción de flujo que no va por el núcleo. Lógicamente representa pérdidas magnéticas. Se puede reducir con un diseño geométrico adecuado del núcleo. Eso se hace de muchas formas. Por ejemplo, montando los dos arrollamientos en la misma columna, o todavía mejor, solapándolos, es decir, montándolos concéntricamente, como acabamos de ver. También puede redondearse las esquinas del núcleo. Otra posibilidad es construir pantallas magnéticas que eviten la dispersión. Los transformadores son máquinas estáticas, así que no tienen pérdidas mecánicas. Las otras máquinas eléctricas que estudiamos en este curso, las máquinas rotativas, sí que las tienen. Vamos a nombrarlas y así completamos nuestra visión de las pérdidas en máquinas eléctricas. Las pérdidas mecánicas se deben a rozamiento y ventilación. Los rozamientos pueden ser de tres tipos, pueden ser los cojinetes, las escobillas, o bien otras partes móviles con el aire, que en un rozamiento con el aire no contamos aquí el ventilador, que de hecho va a ser el segundo tipo. Una ventilación forzada es necesaria para que no se sobrecaliente la máquina. En las máquinas rotativas puede reducirse el flujo de dispersión reduciendo el entehierro, es decir, acercando el rotor al estator hasta que casi se rocen. Ok. El señor Tuárez.
está Tuárez. Dígame. Buenas noches. Pérdidas en un transformador. Por histeriosis, corrientes parásitas y por el flujo de dispersión. Es histéresis. Repite, histéresis. Histéresis. Eso. Alguien que complete, ahí falta otras pérdidas. Pues, Pérdidas en el cobre. exacto, por Joule. Correcto. Agustín Lima. No sería por corriente de Foucault, creo. Corrientes parásitas también. A ver, señor Agustín Lima. A ver, anfitriona, por favor, póngale una observación a Agustín Lima. Póngale 0, una columna, actuación de clase 0. El señor Cagua. El ingeniero, sí soy. Dígame. Sí. ¿Qué es histéresis? El calor acumulado por cambios magnéticos en el material. Este se disminuye eligiendo un material magnéticamente blando. No es calor, el calor es el efecto Joule. No es calor. ¿Por qué tengo dos Kenikawa? Tengo dos aquí. Sí, ingeniero, es que lo que pasa es que yo me conecto desde la computadora porque en mi celular no puedo funcionar muy bien esa diapositiva. Y por Ok. eso... Ujú. Ok, Natalie Cedeño. Póngale allí 0 actuación de clase. Ingeniero, una consulta. Usted dijo que el histéresis no era el calor acumulado, pero en el video salió eso. El histéresis es una pérdida por magnetización y desmagnetización. Eso lo vimos en la clase pasada porque acuérdense que por más que yo aumente la corriente, ya no puedo tener un flujo más alto magnético. ¿Se acuerdan que era una curva no lineal? Entonces, como no puedo yo hacer proporcional aumento de corriente con aumento de flujo, yo tengo que fijarme en la histéresis del material. Entonces, cuando yo alimento con la corriente alterna, yo voy a llegar a una punta, ¿sí? Hasta ahí magnetizo. Con la corriente negativa hay un flujo en otra dirección y desmagnetizo. Entonces, esa forma que se ve allí de flujo es la histéresis. Es cuánto flujo yo puedo tener. El calor es por efecto Joule. Eso es pérdida magnética, pero la pérdida por calor es efecto Joule del cobre. Eso es lo único que puede. Allí tiene pérdidas en el transformador por cobre, porque realmente se calienta. A ver. Ingeniero, disculpe, la chica que no pudo responder escribió que no puede activar su cámara ni su micrófono porque está de viaje y prestó una PC, entonces no le sirven esas dos cosas. Ok. Pero que responde entonces por el chat. Sí. A ver. Por eso les digo, cuando ustedes tengan algún problema técnico, hagan saber en el chat, no puedo conectarme, tengo este problema para no ponerles la nota de actuación de clase, ¿no? A ver, Lavallen, que estás en la calle. ¿Quién es? No me escuchan. Hola, señorita Lavallen. No me escuchan. Ok.
Vamos a continuar con la clase. Ya. Este es otro gráfico. ¿Cómo se llamaba esto? Dijo en el video. ¿Para qué sirve esto de aquí? El aceite, ingeniero. Exacto, para controlar el volumen del aceite, ¿no? Aquí hay una cámara para controlar el volumen del aceite. ¿Por qué? Porque a lo que está funcionando el transformador se calienta y como se calienta el aceite tiende a expandirse. Correcto, exactamente. Entonces, como se expande, aquí es donde hay el tratamiento de volumen de aceite. Muy bien. Ok, entonces hemos hablado del transformador muy generalmente, de lo que vemos, de lo que hay en el mercado, de cómo funciona, de cuál es el principio físico. Vamos a hablar de la teoría del transformador para poder resolver problemas. Nosotros podemos resolver, bueno, hay dos formas de resolver, tratando el transformador ideal o el transformador real. Vamos a comenzar con el transformador ideal. Y el concepto es muy simple. Este es el transformador ideal, donde yo tengo mi entrada de voltaje, o el voltaje en el primario, BP, tengo mi corriente generada por el voltaje, y tengo una N espiras que van a generar un flujo magnético. Sin pérdidas, sin ninguna pérdida. Aquí en el transformador ideal, las pérdidas que estudiamos por Joule, por histéresis, por corrientes parásitas, son igual a 0. No hay. Entonces, cuando se resuelve un problema, se comienza a decir en un transformador ideal, ¿sí? Pasa esto de aquí. Por otro lado, yo tengo acoplado a este transformador mis espiras secundarias, en que voy a tener una inducción de este voltaje, del voltaje en el secundario, y una corriente, ¿sí? Lo que da el nombre, si este es el transformador, ya vamos a decir, por ejemplo, que esto es el terminal, ¿sí? H1, H2, X1 y X2, ¿sí? ¿Cuál es el primario? El H1. En este caso el H1. Porque es el de alta. Sí, y si conecto yo mi generador aquí, ¿cuál es el primario? X1. X1. Así es. Entonces, en el transformador van a existir los terminales H1, H2, donde van a estar el primario, mejor dicho, la bobina de más vueltas. H1, H2 y X1, X2, la bobina de menos vueltas. Pero en realidad, cualquiera podría ser primario y secundario. Depende de dónde conecte la fuente. Donde yo conecto la fuente es el primario. Donde yo conecte la fuente es el primario y donde yo conecte la carga es el secundario. El mismo transformador me sirve para reducir o para elevar voltaje. Solo depende de dónde conecto la fuente de voltaje y dónde conecto la carga. ¿Está claro eso? Ahí hay a veces errores porque el primario dicen, no, el primario siempre va a ser H1. Falso. El mismo transformador que yo lo compro en el mercado que dice H1, lo puedo usar para elevar voltaje o para bajar voltaje. H1 o X1. Simplemente yo tengo que conectar mi fuente donde yo la necesito. Entonces, esto es una convención que en el lado izquierdo ponga
el primario con NP y en el lado derecho ponga el secundario, ¿sí? Pero en realidad lo que voy a tener como primario es donde exista la fuente de poder. Ese va a ser el primario porque es el que va a entregar la energía. Entonces, ¿cuál es la principal característica de esta transferencia de energía aquí, del transformador? Que la potencia en el primario se entrega completamente igual en el secundario. Va con 0 pérdidas. Y si yo hago mi ecuación de potencia, ¿sí? Que dice potencia en el primario va a ser igual al voltaje en el primario por la corriente en el primario, ¿sí? Por el seno de teta, va a ser exactamente igual a el voltaje en el secundario por la corriente en el secundario por el seno de teta. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy introduciendo una corriente, ¿sí? Aquí I de T es igual a I en el primario por seno de teta, mi flujo, ¿sí? Mi flujo, aquí va a ser igual. Y va a ser a la derivada también de la corriente y puede ser seno o coseno. Entonces yo voy a tener exactamente, digamos, voy a tener los voltajes en fase. Si yo hago una gráfica con respecto al tiempo, donde digo este es BP y este es BS, yo voy a tener un voltaje así, y en BS voy a tener un voltaje más pequeño en caso de que sea reductor, con la misma fase, no va a estar desfasado. Entonces, yo puedo decir entonces que PP por IP va a ser igual a BS por IS. Ojo, transformador ideal. Y de ahí ustedes pueden, digamos, deducir cualquier resultado que quieran con esa ecuación de la conservación de la energía. La potencia que está entrando va a ser exactamente igual a la potencia que sale. ¿Sí? Y no voy a tener pérdidas en el medio. Eso es un caso ideal, porque en la realidad siempre van a existir pérdidas. ¿Cómo lo represento por simbología? Ahí, ¿cómo lo ven? Tengo dos bobinas, ¿sí? En el lado primario con un BP y en el secundario. Y los puntitos significa que existe un flujo magnético. Lo puedo representar aquí. Esto significa que están acoplados en un núcleo ferromagnético. Y esto también lo puedo dejar sin rayas, no hay ningún problema. Pero los puntitos significan que están acoplados en un núcleo ferromagnético. Entonces lo puedo representar tanto de la forma A como de la forma B, no hay ningún problema. Y así es el transformador ideal. Entonces, yo puedo decir que la relación de voltajes en el primario para el voltaje en el secundario va a ser igual al número de vueltas en el primario sobre el número de vueltas en el secundario. Y esto le puedo decir que es una relación que se va a llamar A. Entonces A va a ser igual a NP sobre NS. Normalmente A es la relación de vueltas, el número de vueltas. Y obviamente del que involucra la razón de los cambios de voltaje, ¿no? Cuando voy a tener, cómo voy a estar relacionado el voltaje primario y el secundario. Entonces, nuevamente tenemos que A es igual a NP sobre NS.
Y yo también puedo escribir esto. ¿Se acuerdan que era esto de aquí? Vuelta. ¿Mm? El flujo magnetomotriz. La fuerza magnetomotriz. La fuerza, perdón. Sí. Todos tienen que estar ya pilas en esto porque mañana es la elección. ¿Sí? Ahí está la fórmula. N por el número de vueltas por la corriente que se está dando en el primario, ¿no? La fuerza magnetomotriz. Entonces, yo puedo decir también que NP por IP es igual a NS por IS, que es igual al número de vueltas en el secundario por la corriente en el secundario. Y yo tengo esta relación. Entonces, IP sobre IS es igual en cambio a 1 sobre A. ¿Sí? Entonces yo también puedo escribir esto, que IP sobre DS es igual a A, e IP sobre IS es igual a 1 sobre A. Entonces, si yo tengo un transformador ideal, ¿sí?, cuyo voltaje primario es 7900 voltios y el voltaje secundario es 220 voltios, ¿cuánto vale A? $35.91. 35. ¿Es correcto eso? Sí. Sí. Entonces, ¿cuánto vale NP y cuánto vale NS? ¿Pueden calcularlo o falta algo? Falta algo, creo. Exacto. ¿Qué falta? Tener por lo menos NP o NS para despejar en la fórmula. Ya les digo que ya el transformador es de 50 kVA. ¿Eso qué significa? Que 50 kVA que entra en el transformador ideal también sale, ¿verdad? Entonces yo Es lo tengo, mismo. es lo mismo. Entonces yo tengo una P en el primario y el secundario y tengo voltaje en primario y secundario. Entonces, ¿cuánto es NP y NS?
¿Alguien que ya tenga ese dato? ¿Alguien? Miren. ¿A qué es igual a NP sobre NS? Ah, ¿verdad? Ahí es un dato que lo tengo. Lo más importante, como les decía, es esto. Yo tengo, por un lado, que 50 por 10 a la 3, ¿sí? Vea, acuérdense que el sistema internacional va a ser igual a IP por BP, que es 7900. Entonces tengo IP, que es igual. Alguien que calcule eso. .16. 0.16. ¿Seguro? 50.000 dividido para 7.900. No creo. 6.33. 6.33. 6.33. 6.33 amperios. Y entonces, ¿y ese a qué es igual? Acuérdense que yo tengo una relación que decía la fuerza magnetomotriz. ¿Se acuerdan? IP por NP va a ser igual a qué? A IS por NS. Tengo que IP 6.33 va a ser igual a IS NS sobre NP, ¿sí o no? Pero IS también va a ser igual a 50 por 10 a 10 a la 3 BA IS por 220. ¿A qué es igual? 227.27. 227.27. Entonces tengo ahí otra relación. Tengo que 6.33 dividido para 227.27 es igual a NS sobre NP. Tengo corrientes, tengo voltaje. En cambio, en voltaje, ¿sí? ¿Qué tenía? BP sobre BS es igual a NP sobre NS. ¿Sí o no? Si yo dejo todo en función de NS, por ejemplo, o NP, NP va a ser igual a ¿qué? A BP sobre BS por NS. Y eso de allí se va a ir. Se va a ir también. Si reemplazo NP, me queda BP, NS, no. Me falta un dato más.
Si yo tengo la relación de BP, BS, ¿sí? Que es igual a... Y esto también tengo aquí. ¿Por qué no puedo sacar NP y NS? Si tengo esta ecuación, tengo los dos voltajes, tengo la relación. ¿Cómo puedo sacar? Tengo todo. Bueno. Para mañana, por favor, investiguen sobre esto y traten de tener una respuesta. Porque tengo todas las ecuaciones. Pero ¿por qué no puedo sacarla? Y si dejo la ecuación en función de NS o NP para luego reemplazarla y quedarme con una sola variable. Uh-huh. Mañana, por favor, intenten todos esto aquí porque así van a ser parecidos todos los problemas. Hay que encontrar relaciones, encontrar potencias. Entonces, aparentemente es fácil. Y esto es el transformador ideal. En el transformador real tiene la misma filosofía, pero se incluyen otras variables adicionales. Normalmente ese dato, el dato, este de aquí, ese de allí lo dan de fábrica, ¿sí? Cualquier número que dé esa relación va a cumplir, pero realmente el número de vueltas del secundario, del primario y el secundario es un dato que lo dan de fábrica. Lo que tenemos es la relación, porque A la podemos sacar, es simple. Si yo tengo BP y BS, yo puedo saber la relación A o la relación de NP sobre NS, pero el número de vueltas, ¿sí? ¿Cómo lo podría saber? Eso traten de investigar mañana. Yo tengo la relación y con eso me basta. O sea, yo puedo sacar todo y resolver porque yo sé la proporción. Pero sin embargo, sé la proporción, pero el número exacto de vueltas, ¿cómo lo podría saber? No es posible saberlo, ¿no? Es un dato de fábrica, es un dato que tiene que dar el fabricante. ¿Sí? Entonces, mañana seguimos discutiendo sobre eso. Por favor, indíquenme las faltas anfitrionas. ¿Alguien ha faltado? Pásenme por mensaje mejor. Pásenme por WhatsApp, los que faltaron de su grupo. Coralia y Ani. ¿Sí? Nos vemos mañana a las 9. Perdón, mañana, ¿en qué horario tenemos? ¿El mismo horario? Sí, el mismo. Ya, entonces la lección mañana es de 9 a 10, por favor. No falten. Es sobre, esto ya no entra, ¿no? Entra hasta lo que vimos la semana pasada. Hasta mañana. Pasen bien. Mañana, pase bien. Mañana, ingeniero.